Hola, buenos días. Es un gusto que nos puedan escuchar el día de hoy. En este día mi compañera Jennifer Díaz y su servidora Alejandra Hernández les hablaremos un poco más sobre las sucesiones y cada uno de los temas que lo componen. Bueno, como mi compañera ya me presentó, vuelvo a reiterar, me llamo Jennifer y espero les guste lo que vamos a abordar nosotros. Esto ya sea para reforzar lo que ya se había comentado o para dar una explicación más clara. Bueno, a continuación vamos a comenzar con el primer tema. Bueno, arrancamos con la sucesión universal o la mortis causa. La sucesión universal, mortis causa, consiste en la transmisión a uno o varios herederos de los bienes pertenecientes a una persona fallecida. Esta sucesión no solo se hace de bienes y derechos que tenga el fallecido, sino también con las deudas y obligaciones. La sucesión es llamada universal porque él o los herederos que reciben la totalidad de los bienes y obligaciones que tiene un fallecido. Esto se hace porque el ordenamiento jurídico español trata de evitar que los patrimonios queden sin propietarios. Por esta razón, cuando una persona muere, todos sus derechos y bienes que sean transmisibles pasan a ser propietarios de la otra persona. Dicho, el encargado determina quién es el beneficiario del patrimonio del derecho sucesorio. Delación de la herencia, vías sucesorias. La delación de la herencia se podía efectuar de diferentes maneras, siguiendo la voluntad del causante conforme a lo que hubiera dispuesto en su testamento, o en defecto de la ley suplía al quius, estableciendo quiénes serán los herederos. La delación de la herencia se identifica con la tercera fase del proceso sucesorio. Esto se trata del momento en que los llamados a heredar deciden si aceptan o repudian la herencia. Los que aceptaban deberían de decidir si lo hacen pura o simplemente a beneficio de inventario, tras la cual se convierte. Sucesión legítima. La sucesión legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo o perdió su validez. Esto pasa cuando el testador no dispuso de todos sus bienes o también cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero o el heredero muera antes que el testador no acepte heredar si no se ha nombrado un sustituto. O también puede suceder cuando se ha válido el testamento, pero no así el nombramiento de heredero quedará vigentes y válidas a las disposiciones que se establecen en el mismo, y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que deberían corresponder al heredero que queda sin derecho a la sucesión. Cuando el testador solo transmita parte de sus bienes o los herederos la parte de la que no dispuso, constituirá el haber de la sucesión legítima. El tema es la sucesión legítima en el derecho antiguo. En este, los herederos del mismo grado de la división del patrimonio se hacía por cabezas. En cuanto a los grados distintos, se repetía primero por el estirpe y dentro de cada estirpe por cabeza. Herederes siu, o sea, los descendientes del quius que estuvieran bajo su potestad al momento de su muerte. También puede suceder cuando sea válido el testamento, pero no así el nombramiento del heredero. Quedará vigente si válida la disposición que se establecieron en el mismo, y la sucesión legítima solo comprenderá lo que son los bienes que deberán corresponder al heredero que queda sin derecho a la sucesión. Cuando el testador solo transmita parte de sus bienes, los herederos, la parte de la que no dispuso, constituirá
el haber de la sucesión legítima. Sucesión legítima en el derecho honorario, bonorum, possessio, sine tabulis o ab intestum. En este es como cuando la concurrencia de los emancipados creaba a veces una situación injusta para los herederos siu que no podían tener un patrimonio propio, ya que todo lo que hubiera adquirido lo habían una institución especial, la collatio bonarum o colación de bienes, por la cual el emancipado que concurría a la herencia del pater debía aportar a la sucesión una parte de su propio patrimonio para compensar La sucesión legítima ordenada por el pretor llamado a los siguientes herederos. Los liberi son los descendientes del difunto, tanto los suri como los que lo hubieran sido de no haber salido de la familia y siempre que no estuvieran bajo la potestad de otro. De esta manera quedarán incluidos también los emancipados. En la sucesión legítima en el derecho imperial se encuentran los senadoconsultos, el tertuliano y el orficiano, del siglo II de nuestra era, junto con dos constituciones posteriores. Una era la valentiniana y la otra la anastasiana. Continuaron la tendencia iniciada por el pretor de incluir a los cognados tomando en cuenta el parentesco de sangre. Senado tertuliano. Le dio derecho a la madre en la sucesión de los hijos y el orficiano otorgó esta misma facultad a los hijos en relación con la sucesión de la madre. Ahora bien, la Constitución valentiniana esta admitió la concurrencia de los nietos nacidos de una hija premuerta. Premuerta quiere decir enferma gravemente o en una enfermedad que está fatal, ¿no? Entonces, y la Constitución anastasiana llamaba a las hermanas y hermanos emancipados a la sucesión de un hermano fallecido. Sucesión legítima en el derecho de Justiniano. Este reglamentó todo lo relativo a esta materia en la novela de 118 y 127, sustituyendo la agnación por la cognación, equiparando en este aspecto hombres, mujeres, al tomar en cuenta el parentesco por ambas líneas. En efecto, esta realidad es un hecho constado en el derecho romano, en donde apreciamos como en el derecho clásico el concubinato resultó jurídicamente ignorando, considerándose como una manera relación de hecho sin efecto jurídico. Alguno está indiferenciado, ya que se suple en el derecho posclásico por una clara desavenencia jurídica, siendo objeto de numerosas sanciones y limitaciones. Sin embargo, en la época justiniana el proceso se invierte, combinándose con el concubinato como un matrimonio inferior, que es el enicale conjugium, con una clara tendencia a equipararlo a la realidad matrimonial. Prueba de ello es el reconocimiento de derechos sucesorios a la concubina, tanto en la sucesión testamentaria como en la... Estableció 4 órdenes de herederos. En primer lugar, los descendientes en su defecto llamaba en segundo lugar al padre, a la madre, a los demás ascendientes o a los hermanos carnales. En tercer lugar, sucederíamos hermanos y por último los demás colaterales. Ahora tenemos sucesión legítima de liberto. Este siempre fue objeto de una reglamentación especial. Las tablas 12 disponían que si el liberto moría intestado, la herencia pasará a los herederos sui y de no tenerlos pasaría al patrono
y a sus descendientes, a sus agnados más próximos o a los gentiles del patrono. Según las 12 tablas, esta vía era el procedente cuando no había testamento o, en caso de que lo hubiera, no tenía validez o el heredero testamentario no quería o no podía aceptar la herencia. Esto vaya sin haberse previsto un sustituto en el testamento. En tales casos, se abría la sucesión por vía legítima. A falta del testamento, la ley prescribía cómo debía repartirse el patrimonio del difunto. Ahora vamos con sucesión testamentaria. Existen diferentes sucesiones testamentarias en diferentes épocas, las cuales eran las siguientes: la época en el derecho antiguo, en el derecho honorario o en el derecho imperial y en el de Justiniano. En la sucesión testamentaria, la sustitución en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones transmitibles de una persona. Véase personalidad. Esto que se produce cuando ésta fallece tiene como lugar de manera que la persona o las personas que sucederán al difunto en las relaciones jurídicas. Esto viene determinadas por el propio causante, que a través del testamento determina quién y cómo debe sucederle. Vamos con el testamento. Este se define como un acto jurídico solemne de última voluntad, por el cual una persona instituía heredero o los herederos. Esto disponía de sus bienes para así después de su muerte podía incluir otras disposiciones tales como legados, fideicomisos, manumisiones o testamento emancipatorio. Bueno, los tipos de testamentos en el derecho romano son la distinción clásica entre el testamento civil y el testamento pretorio. Ahora se mantiene referida a dos clases de testamento. El primero es abierto, que se hace ante 5 testigos, y el segundo es cerrado, que se presenta con la firma de 7. El testamento cerrado o Testamenti calatis comitis. Este es el que el paterfamilias hacía en tiempo de paz, frente al comicio jurado, comicio escuriado, cuando la asamblea se reunía para ese fin, 2 veces al año, siempre precedía por el pontífice máximo. Este testamento se otorga ante los comicios curiados o curiata, convocados 2 veces al año, el 24 de marzo y el 24 de mayo, y presididos por el Pontifex Maximus. El testador manifiesta ante los ciudadanos quiénes serán sus herederos y la distribución de sus bienes, dando que es aprobada por los comicios. Esto deriva el que Justiniano llama tripartito. Tenemos también lo que es el testamento in prositum, ya que se explica que se realizaba en tiempos de guerra, que era enfrente del ejército. Por último tenemos lo que es el testamento por ex libra, explicando que ninguno de los testamentos anteriores, de los 2 testamentos, podía otorgarse en cualquier momento. Fue considerado buscar una nueva forma de un nuevo testamento, de una forma testamentaria, y entonces apareció el por ex libra o testamento mancipatio frente al librempes y los 5 testigos. En conclusión, las sucesiones define en que una
persona le cede algún tipo de bien a otra, ya sea por algún tipo de herencia, contrato o algún tipo de convenio. El testamento, pues como ya lo hemos explicado, es después de la muerte.